Déjame hacerte una pregunta que la mayoría de los hombres tienen miedo de responder honestamente. ¿Por qué los hombres más poderosos que has conocido nunca dan explicaciones y aún así todo el mundo les obedece? Piénsalo, el momento en que te sientes acusado, incomprendido o cuestionado, tu instinto es hablar para aclarar, para justificar. Y en ese preciso momento, es cuando se te escapa el poder. Aquí está la verdad incómoda que nadie te cuenta. La justificación no es claridad, es sumisión disfrazada de razón. El poder no discute, el poder no defiende, el poder no busca la comprensión. Está esperando y deja que otros se adapten. Ahora pregúntate esto. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de explicar tus decisiones y permitieras que el silencio haga el trabajo? En este video aprenderás. ¿Por qué explicarte hace que los demás duden de ti? Cómo el silencio crea presión psicológica. Y cómo los hombres poderosos imponen respeto sin levantar la voz. Quédate con nosotros. Porque una vez que lo entiendes, porque las personas poderosas nunca se justifican, nunca volverás a hablar de la misma manera. En el momento en que te explicas, te retiras. Piensa en la última vez que alguien te cuestionó en público. No te atacó abiertamente, solo te cuestionó. Una ceja levantada. Un tono dubitativo. Un comentario que sonaba inocente, pero no lo era. Lo sentiste al instante. Esa sutil presión en el pecho. El impulso de responder, de aclarar, de demostrar que no tenías malas intenciones, de demostrar que eras justo. Y así hablaste. Explicaste tu intención. Añadiste contexto. Suavizaste tus palabras. Intentaste ser razonable. Intentaste que te comprendieran. Y en ese instante, algo invisible cambió. La habitación no se volvió más clara. Se volvió más silenciosa. No la quietud del respeto, sino la quietud del juicio. Los ojos dejaron de escuchar y comenzaron a evaluar. Cuanto más explicabas, más pequeño te sentías. Cuanto más razonable parecías, menos autoridad tenías. Esta es la creencia que te enseñaron a confiar. Explicarte es maduro, justo e inteligente. Te dijeron que los hombres fuertes se comunican. Los hombres buenos aclaran. Los hombres responsables aclaran malentendidos. Esa creencia se siente noble. Se siente civilizada. Y es una de las trampas más efectivas que se les ha tendido a los hombres. Imaginen esta escena con atención. Un hombre está de pie entre otros. En el trabajo. En familia. En un entorno social. Alguien cuestiona su decisión. No con violencia. Con calma. Con cortesía. Todos lo miran. Sonríe. Asiente. Explica por qué hizo lo que hizo. Su voz se mantiene serena. Sus palabras son lógicas. Su tono es respetuoso. Mira lo que pasa a continuación. Nadie lo interrumpe. Nadie lo desafía directamente. Pero la energía cambia. El interrogador se relaja. Otros se reclinan. La tensión desaparece de la sala porque ya se ha emitido un veredicto. El hombre se ha sometido a juicio, y los juicios solo existen para quienes no tienen poder. Esta es la parte que la mayoría de los hombres nunca notan. El respeto no aumentó porque estuviera tranquilo. El respeto disminuyó porque defendió su postura. La explicación no aclaró la autoridad. La disolvió. Porque la autoridad no pide ser comprendida. La autoridad asume su lugar y deja que los demás se adapten. Recuerda esta frase. Cambiará tu forma de escuchar cada conversación a partir de ahora. El poder no se demuestra con palabras. Se siente con la presencia. La gente no escucha las explicaciones como crees. No las sopesan cuidadosamente para luego decidir quién tiene razón. Perciben quién domina. Quién se siente cómodo siendo malinterpretado. Quien se mantiene firme sin inclinarse emocionalmente. Las explicaciones indican algo profundo, incertidumbre sobre tu postura. Y la incertidumbre invita a la presión. Si sientes resistencia ahora mismo, no la ignores. Esa resistencia es precisamente la creencia que se está desmantelando. Aquí es donde el condicionamiento está profundamente arraigado, especialmente en hombres criados para ser amables, respetuosos y justos. Te educaron para creer que el silencio es de mala educación. Que no dar explicaciones es arrogancia. Que dejar un malentendido sin resolver es peligroso. Así que te apresuras a solucionarlo. Te apresuras a hablar. Te apresuras a justificar. Y cada vez que lo haces, le enseñas a la gente algo sobre ti.
Les enseñas que tus decisiones son negociables, que tu postura requiere aprobación, que puedes ser obligado a explicar y, por lo tanto, a ceder. Aquí hay una línea que debes escuchar sin consuelo. El hombre que se explica ya está reaccionando. No se trata de crueldad. No se trata de ego. Se trata de jerarquía, te guste o no. Todo entorno social tiene una. Alguien habla y otros escuchan. Alguien explica y otros juzgan. Alguien se queda quieto y otros se adaptan a su entorno. Cuando te justificas, automáticamente te sitúas en una posición inferior. Puedes ganar la discusión. Puedes parecer inteligente. Incluso puedes obtener el consentimiento verbal. Pero pierdes algo mucho más valioso que tener razón. Pierdes peso. Si esto es incómodo, debería serlo. La incomodidad significa que una creencia se está resquebrajando. Pregúntate esto honestamente. ¿Cuántas veces te has explicado solo para sentirte seguro? ¿Solo para evitar tensiones? ¿Solo para evitar que te vean como el malo? ¿Y cuánto te ha costado a través de los años? Haz una pausa. Deja que esto aterrice. Porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Hay una razón por la que a los hombres poderosos se les suele describir como tranquilos, distantes o difíciles de interpretar. No es su personalidad, sino su posición. Entienden algo que a la mayoría de los hombres nunca les enseñaron. El silencio tiene más autoridad que la explicación, y la moderación genera más respeto que la lógica. Aquí está la segunda frase que debes recordar. Toda explicación es una silenciosa petición de aceptación. Esto no significa que los poderosos siempre tengan la razón. Significa que nunca se exponen a juicio al defenderse voluntariamente. Dejan que otros hablen. Dejan que otros duden. Dejan que otros se sienten inseguros. Y la incertidumbre pone nerviosa a la gente. Ahora consideremos esta pregunta cuidadosamente, porque no es retórica. ¿Qué pasa si el mismo hábito que crees que te hace justo es en realidad el mismo que te ha estado haciendo pequeño? Si esto te incomoda, escribe tu opinión en los comentarios. No es para justificarte, sino para reconocer lo que reconoces. En los próximos momentos verás por qué romper este hábito parece peligroso al principio, y por qué quienes lo dominan ascienden silenciosamente mientras otros se convencen a sí mismos de volverse invisibles. Este es el momento en el que la mayoría de los hombres se alejan, pero si te quedas, lo que sigue desafiará todo lo que crees sobre la fuerza, la justicia y el respeto en el mundo real. Presta atención. Esta parte importa. Cuando te justificas, algo ancestral en el cerebro humano se activa. No es la lógica. No es la justicia. Es el instinto de supervivencia. El cerebro no percibe las explicaciones como claridad. Las percibe como defensa. Y la defensa nunca es neutral. La defensa le dice al sistema nervioso una cosa: este hombre se siente amenazado. A nivel biológico, la mente humana está diseñada para buscar la fuerza antes que la verdad. Mucho antes de que existieran las palabras, la autoridad se percibía mediante la postura, la quietud y la certeza. Esas señales mantenían vivas a las tribus. Las explicaciones llegaron después. E incluso ahora, el cerebro no ha evolucionado para priorizar las explicaciones. Respeta la confianza sin movimiento. Por eso, en cuanto empiezas a explicar, la dinámica cambia. Puedes pensar que estás aportando información, pero el cerebro del oyente está restando autoridad. Tus palabras suscitan preguntas en lugar de respuestas. ¿Por qué se defiende? ¿Por qué le importa lo que pienso? ¿Por qué necesita que lo entienda? Ese cuestionamiento silencioso ocurre al instante. Nadie lo anuncia. Nadie lo planea. Pero sucede siempre. Porque la defensa conlleva un peso emocional, y el peso emocional disminuye el estatus. Piensa en la culpa. La culpa suena a explicación. La inferioridad suena a justificación. El miedo al rechazo suena a aclaración. El cerebro los agrupa. No separa la intención del impacto. Solo interpreta señales. Y la señal de justificación siempre es la misma. Por eso los hombres poderosos se sienten pesados en una habitación sin decir mucho. Su sistema nervioso está sereno. No buscan la aprobación de los rostros. No se apresuran a corregir interpretaciones. Su quietud transmite certeza. Y la certeza calma a los demás y los eleva. Esta es la línea que debes dejar que penetre. El hombre que explica está pidiendo permiso para existir.
Si esa frase te parece agresiva, bien. Su propósito es romper toda una vida de condicionamiento. Porque una vez que lo entiendas, empezarás a notarlo en todas partes. Observe un tribunal. El acusado explica. El juez escucha sin reaccionar. Cuanto más habla el acusado, menos poder tiene. El juez no explica su autoridad. No justifica sus preguntas. Simplemente pregunta. El silencio y la postura hacen el trabajo. No se trata de moralidad. Se trata de estructura. Observe un interrogatorio. El sospechoso llena el silencio con palabras. El interrogador hace pausas. El sospechoso explica detalles que nadie pidió. El interrogador gana influencia sin esfuerzo. La autoridad nunca se apresura. La autoridad espera. Ahora observe el entorno laboral. Un empleado explica por qué se realizó una tarea de cierta manera. Un líder establece expectativas y sigue adelante. La brecha no es inteligencia. Es jerarquía. Un puesto requiere justificación. El otro no. Observe a un padre y a un hijo. El hijo explica. El padre decide. El hijo busca comprensión. El padre impone consecuencias. Cuando los roles se invierten, el respeto se derrumba. Haz una pausa aquí y nota algo incómodo. Te han entrenado para hablar desde una posición más baja con mucha más frecuencia de lo que te imaginas. Esto no se debe a que seas débil. Se debe a que la sociedad premia la obediencia disfrazada de comunicación. Te dijeron que explicarte previene conflictos. Que demuestra inteligencia emocional. Que demuestra madurez. Pero lo que realmente hace es indicar que tu postura es flexible. Aquí está tu primera frase de anclaje. Recuérdala. Toda explicación debilita el marco a menos que ya lo controles. Por eso las discusiones resultan agotadoras. No se intercambian ideas. Se negocia estatus. Y quien más habla, pierde terreno. Hasta ahora una pregunta inquietante. Si las explicaciones crean respeto, ¿por qué los hombres más respetados son los que menos las usan? Piénsalo antes de responder. Déjalo reposar. La razón es simple y brutal. El poder se siente, no se demuestra. La autoridad nunca discute su existencia. La asume y deja que otros respondan. Aquí es donde la mayoría de los hombres se resisten. Confunden el silencio con debilidad. Creen que no explicar significa perder el control de la narrativa. Pero las narrativas solo importan a quienes no tienen influencia. Quienes tienen influencia no necesitan controlar la percepción. Su postura es más elocuente que la interpretación. Tu cuerpo ya lo sabe. Observa cómo cambia tu postura al justificarte. Los hombros se mueven. La respiración se entrecorta. La voz se eleva ligeramente. El cuerpo libera incertidumbre incluso antes de pronunciar las palabras. El oyente lo siente. Aquí hay otra frase de anclaje. Tu sistema nervioso habla antes que tu boca. Por eso la justificación también debilita la autoridad a nivel social. Los grupos, bajo presión, clasifican inconscientemente a sus miembros según su estabilidad emocional. Quien explica está emocionalmente comprometido con ser aceptado. Quien calla está emocionalmente anclado en sí mismo. Esa diferencia cambia el trato que te dan los demás. Una invita al debate. La otra invita al ajuste. Si reconoces tus propios patrones ahora mismo, escríbelo en los comentarios. No para defenderte, sino para reconocer lo que ves. Aquí hay una oración de retención. Quédate con esto, porque lo que viene a continuación replantea todo lo que crees sobre la comunicación. La mayoría de los hombres creen que el poder reside en decir lo correcto. En realidad, reside en no decir cosas innecesarias. Analicemos de nuevo la culpa. La culpa explica. Analicemos la inferioridad. La inferioridad aclara. Analicemos el miedo al rechazo. El miedo justifica preventivamente. Estas conductas se castigan socialmente, incluso cuando las palabras son educadas. La moderación, en cambio, se recompensa. El silencio crea gravedad. Menos palabras obligan a otros a proyectar significado. Y las personas proyectan fuerza en lo que no pueden leer fácilmente. Aquí hay otra frase de anclaje. El silencio traslada la carga de la interpretación a otros. Ese cambio es poder. Cuando dejas de justificar, la gente se inclina. Observa tus reacciones. Se preguntan cuál es su postura. Esa incertidumbre reorganiza la jerarquía sin confrontación. Esto no es manipulación.
Es concientización. Has estado regalando tu poder sin darte cuenta, una explicación a la vez. Aquí está la última pregunta que debes responder honestamente. ¿Qué pasaría si dejaras de pedir ser comprendido y comenzaras a permitirte ser sentido? Quédate con esta serie, porque aprender cuando no dar explicaciones cambiará el trato que recibirás donde quiera que vayas. La mayoría de los hombres que se justifican creen ser racionales. Creen ser tranquilos, maduros y justos. Se dicen a sí mismos que simplemente están explicando, no defendiendo. Pero detrás de esa explicación se esconde algo mucho menos noble. Es el miedo. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a ser antipático. Miedo a perder estatus ante los demás. Y como este miedo parece razonable, se esconde a simple vista. La justificación rara vez se siente débil mientras la aplicas. Se siente necesaria. Se siente como control de daños. Se siente como inteligencia. Pero lo que realmente es un reflejo. Un reflejo entrenado en ti mucho antes de que lo eligieras conscientemente. Un reflejo que se activa en el momento en que tu posición se siente amenazada, aunque sea levemente. Piensa en el primer detonante, el miedo a ser malinterpretado. Quieres que la gente vea tus buenas intenciones. Quieres que sepan que no eres descuidado, ni egoísta, ni te equivocas. Así que añades contexto. Suavizas tu postura. Explicas lo que querías decir. Pero al hacerlo, anuncias silenciosamente que su interpretación importa más que tu postura. Les das el poder de validarte. El segundo detonante es aún más peligroso, el deseo de caer bien. Muchos hombres confunden respeto con aprobación. Creen que si les caen bien, estarán a salvo. Así que justifican para aliviar la tensión. Justifican para mantener la armonía. Justifican para evitar la incomodidad. Pero la armonía que se consigue con explicaciones es frágil. En cuanto dejas de explicar, se derrumba. El tercer detonante es más profundo. El miedo a perder estatus. Cuando se cuestiona tu autoridad, tu sistema nervioso reacciona antes que tu mente. Tu cuerpo se inclina hacia adelante. Tu voz cambia. Te apresuras a estabilizar tu imagen. Justificas no para aclarar la verdad, sino para proteger tu rango. Y lo trágico es que este intento de protección es precisamente lo que rebaja tu rango. Aquí está la primera oración de anclaje. Léala lentamente. La debilidad no se anuncia a gritos. Se explica con educación. El cuarto detonante es el más engañoso de todos. Confundir amabilidad con sumisión. Te enseñaron que los hombres fuertes son amables. Que los hombres buenos son comprensivos. Que negarse a dar explicaciones es arrogancia. Así que te justificas para demostrar que no eres cruel. Pero la crueldad no tiene nada que ver con la moderación. El silencio no es hostilidad. El silencio es autocontención. Ahora profundicemos. Estos activadores no aparecieron al azar. Fueron instalados. Observa el condicionamiento infantil. De niño, te recompensaban por explicarte ante las figuras de autoridad, maestros, padres, mayores. Cuando explicabas bien, el castigo se suavizaba. La aprobación aumentaba. Aprendiste que las palabras podían reducir las consecuencias. Ese patrón nunca abandonó tu sistema nervioso. Añade la culpa religiosa a la mezcla. A muchos hombres se les enseñó que la humildad implica autocrítica. Que defenderse es orgullo. Que justificarse es arrepentimiento. Así, la justificación se volvió moral, no débil. Aprendiste a rebajarte para parecer virtuoso. Con el tiempo, esto se convirtió en instinto. La obediencia cultural la reforzó aún más. En muchas familias y comunidades, cuestionar la autoridad se castigaba. Dar explicaciones era cuestión de supervivencia. Aprendiste a hablar con cuidado. A justificarte preventivamente. A demostrar que no eras una amenaza. Esa estrategia funcionaba cuando no tenías poder. Te destruye cuando lo tienes. Luego está la supervivencia laboral. Los entornos modernos premian el cumplimiento disfrazado de comunicación. Explicas para evitar conflictos. Justificas para evitar culpas. Aclaras para evitar riesgos. Con el tiempo, tu tono profesional se vuelve defensivo por defecto. Hablas como si siempre estuvieras siendo juzgado. Aquí está la segunda frase de anclaje. Déjala impactar. Lo que una vez te protegía ahora te está asfixiando silenciosamente.
Aquí es donde la herida psicológica se hace más profunda. La justificación es una fuga emocional. Es la emoción que se escapa a través del lenguaje. Ansiedad, necesidad, deseo de aprobación, miedo a la exclusión. Todo se filtra cuando explicas más de lo necesario. Los hombres poderosos no carecen de emociones. Son reservados. Lo sienten todo, pero no lo expresan bajo presión. No usan palabras para controlar sus emociones. Usan el silencio, la postura y la moderación. Observa cómo te sientes cuando justificas. Tu ritmo cardíaco se acelera. Tu respiración se acorta. Tu cuerpo se tensa. Esa tensión se transmite a través de tu voz. Otros la perciben de inmediato. Puede que no la etiqueten conscientemente, pero la sienten. Y responden presionando, cuestionando o desvinculándose. Hasta ahora una pregunta sorprendente. Si la justificación realmente crea respeto, ¿por qué la gente insiste más cuanto más explicas? Esta constatación duele porque expone un patrón que repites a diario. En el trabajo. En tus relaciones. En conversaciones con desconocidos. Justificas las cosas pequeñas. Luego las más grandes. Hasta que dar explicaciones se convierte en tu postura habitual en el mundo. Haz una pausa. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces hoy explicaste algo que nadie te exigió? ¿Cuántas veces suavizaste una decisión para parecer razonable? ¿Cuántas veces hablaste solo para reducir la tensión? Aquí está la tercera frase clave. Recuérdala. Cada explicación innecesaria entrena a otros para cuestionarte nuevamente. Si esto es incómodo, debería serlo. La incomodidad implica reconocimiento. Y el reconocimiento es el comienzo del reacondicionamiento. Ahora escuchen atentamente. No se trata de volverse fríos ni arrogantes. Se trata de detener la hemorragia emocional. Se trata de sellar las fugas. Se trata de dejar que sus acciones se mantengan sin comentarios. Si te suena, escribe esto en los comentarios. No es para justificarte, sino para reconocer lo que ves. Aquí hay una oración de retención. Quédate con esto, porque lo que sigue explica cómo el silencio reconfigura el trato que te dan los demás. La mayoría de los hombres creen que la fuerza reside en expresarse con claridad. En realidad, la fuerza reside en no necesitar expresarse en absoluto. Cuando dejas de justificar, ocurre algo extraño. La gente duda. Reevalúa. Llena el silencio con sus propios pensamientos. Y a menudo, se retrae. No porque los hayas intimidado, sino porque les has quitado influencia. Aquí está la última frase clave. Que se quede contigo. En el momento en que dejas de explicar es el momento en que dejas de encogerte. Si te reconoces en este patrón, comprende esto. No has sido débil. Has sido condicionado. Y el condicionamiento puede deshacerse. Los hombres poderosos no piensan más alto que los demás. Piensan diferente. Su fuerza no se refleja en lo que dicen, sino en lo que no se sienten obligados a decir. Donde la mayoría reacciona, se queda quieta. Donde la mayoría explica, afirma. Donde la mayoría defiende, decide. Esta diferencia no es personalidad. Es condicionamiento invertido. Un hombre débil cree que sus pensamientos deben ser comprendidos para ser válidos. Un hombre poderoso cree que su postura es válida, se comprenda o no. Esta simple distinción determina cada interacción. Uno habla para convencer. El otro habla para concluir. Uno busca aprobación. El otro asume una posición. Observa el contraste con atención. El hombre débil explica porque teme al juicio. Cree que el juicio es peligroso. Cree que ser malinterpretado es una amenaza. Así que llena el espacio con palabras, esperando que la claridad lo proteja. El hombre poderoso ignora el ruido. Entiende que el juicio existe, reaccione o no. No intenta controlar las opiniones. Controla los resultados. Aquí es donde la mentalidad interna cambia. El silencio no es vacío. El silencio es presión. Cuando dejas de llenar el espacio, los demás sienten el peso de la incertidumbre. Y la incertidumbre hace que las personas se adapten. Se inclinan hacia adelante. Se cuestionan a sí mismas. Reevalúan su postura. El débil piensa que el silencio es incómodo. El poderoso sabe que el silencio es ventaja. El débil se defiende porque se siente acusado. El poderoso decide porque se siente firme. La defensa te mantiene anclado en el pasado, reaccionando a lo dicho.
La decisión te impulsa hacia adelante, obligando a otros a seguirte o quedarse atrás. Aquí está la primera oración de anclaje. Aguanta. La autoridad comienza en el momento en que dejas de intentar ser comprendido. Observa cómo los hombres poderosos hablan con frases cortas. No por falta de inteligencia, sino por respeto a la gravedad. No adornan sus decisiones con emoción. No justifican el tono. No explican la postura. Su cuerpo habla primero. Hombros relajados. Mandíbula firme. Ojos serenos. Las palabras llegan al final. Ahora plantéate una pregunta sorprendente. Si el silencio te debilita, ¿por qué los hombres más fuertes son los que menos hablan? Esta pregunta expone toda una vida de confusión. Te enseñaron que la comunicación equivale al liderazgo, que expresarse con claridad genera respeto. Pero la claridad sin postura genera debate, no autoridad. El debate invita a la negociación. La negociación diluye el poder. Los hombres poderosos no negocian su identidad. La asumen. Aquí está la verdad maquiavélica a la que la mayoría de los hombres se resisten. La incertidumbre genera respeto. Cuando las personas no pueden predecir tus reacciones emocionales, actúan con cautela. Cuando no pueden interpretar tus intenciones con facilidad, te proyectan fuerza. La previsibilidad reconforta a los demás. El misterio te eleva. El débil teme ser malinterpretado. El poderoso lo acepta. Entiende que ser malinterpretado no es fatal. Buscar la comprensión es agotador. Permitir la ambigüedad es eficiente. Aquí es donde la moderación se recompensa. Cuando hablas menos, otros hablan más. Cuando otros hablan más, se revelan. Sus miedos. Sus intenciones. Sus debilidades. El silencio desvía la atención hacia afuera. Aquí está la oración de salto de sección. Haga una pausa y escuche atentamente. Todo lo que cree sobre una comunicación fuerte se ha invertido. El débil busca aprobación. El poderoso asume su posición. Esta suposición no es arrogancia. Es alineamiento interno. Sabe cuál es su postura antes de que nadie hable. Esa certeza interior elimina la necesidad de dar explicaciones. Piensa en la postura. Un hombre débil se inclina hacia adelante cuando se le pregunta. Un hombre poderoso permanece inmóvil. Una postura pide aceptación. La otra indica completitud. La gente responde al cuerpo antes que a las palabras. El débil teme el juicio porque vincula su valor a la opinión. El poderoso ignora el ruido porque vincula su valor a las consecuencias. Mide el éxito por los resultados, no por las reacciones. Aquí está la segunda oración de anclaje. Déjalo reposar. Cuando dejas de reaccionar, empiezas a dirigir. Este cambio se siente peligroso al principio. El silencio crea tensión. La tensión se siente como pérdida de control. Pero es lo contrario. La tensión impone a otros la responsabilidad de actuar, de hablar, de resolver. Y quien resuelve tiene el poder. Pregúntate con sinceridad. ¿Cuántas veces te has explicado solo para aliviar la tensión? ¿Cuántas veces has hablado no porque fuera necesario, sino porque el silencio te incomodaba? Esa incomodidad es el entrenamiento que abandona tu cuerpo. Los hombres poderosos se sienten cómodos dejando pasar los momentos. Permiten que las pausas se alarguen. No se apresuran a llenar los vacíos. Saben que los vacíos les benefician. Si te das cuenta de esto, escríbelo en los comentarios. No para justificarte, sino para recordar el momento en que notaste el patrón. Aquí tienes una frase de retención. Quédate con esto, porque el próximo turno cambiará instantáneamente el trato que te dan. Cuanto menos digas, más peso le darán los demás a cada palabra que elijas. Por eso los hombres poderosos hablan despacio. No para parecer dominantes, sino porque la velocidad denota urgencia. La urgencia denota necesidad. La necesidad denota debilidad. Un ritmo tranquilo denota control. El débil explica cómo defender su imagen. El poderoso decide y deja que la imagen siga su ejemplo. La imagen es un efecto secundario, no un objetivo. Otra pena de retención. Presten atención. Una vez que dejas de explicar, la gente empieza a explicarte las cosas. Este cambio parece sutil, pero profundo. Las conversaciones cambian de rumbo. Los desafíos se suavizan. La falta de respeto titubea. No porque te hayas vuelto agresivo, sino porque te has vuelto firme.
Aquí está la tercera frase clave. Recuérdala. El silencio no es ausencia de poder. Es su concentración. Has estado cediendo tu poder sin darte cuenta, frase tras frase, explicación tras explicación. No porque seas incapaz, sino porque te entrenaron para sobrecomunicar tu postura. Los hombres poderosos piensan diferente porque desaprendieron esa formación. Reemplazaron la justificación por la postura. Reemplazaron la defensa por la decisión. Reemplazaron la búsqueda de aprobación por la suposición. No se trata de enfriarse. Se trata de anclarse. Aquí está la última pregunta que debes responder en privado. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de intentar ser comprendido y comenzaras a permanecer impasible? Este es el cambio de mentalidad. Todo lo demás viene por añadidura. El silencio no es filosofía. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, o bien fortalece tu posición o bien la destruye. La mayoría de los hombres malinterpretan el silencio porque solo lo experimentan accidentalmente, nunca intencionalmente. Se quedan callados cuando se sienten inseguros, avergonzados o derrotados. Eso no es poder. Poder es elegir el silencio mientras se mantiene firme, presente y despreocupado. Para usar el silencio como arma, primero debes entender cuándo no decir nada. No cuando no tienes nada que decir, sino cuando hablar rebajaría tu posición. En cuanto surge una acusación, tu instinto te insta a responder. Quieres corregir lo sucedido. Quieres defender tu reputación. Quieres explicar tu versión. Ese instinto es la trampa. Cuando alguien te acusa, el silencio no significa que estés de acuerdo. Significa que no aceptas su planteamiento. Dejas que la acusación se quede en el aire. Dejas que el acusador sienta el peso de sus propias palabras. La mayoría de las acusaciones se derrumban cuando no se las alimenta. Las explicaciones las alimentan. El silencio las mata de hambre. En momentos de falta de respeto, los hombres débiles reaccionan emocionalmente. Alzan la voz. Justifican porque la falta de respeto es injusta. Argumentan el tono. Los hombres fuertes bajan la velocidad. Mantienen el contacto visual. No dicen nada hasta que la otra persona se da cuenta de su propio comportamiento. La falta de respeto se nutre de la reacción. El silencio le quita el oxígeno. Aquí está la primera frase clave. Recuérdala. El silencio aplicado en el momento adecuado devuelve la presión a la fuente. Ahora comprende cuándo usar una sola oración. Una oración no es una explicación. Una oración es un límite. Es breve, serena y completa. Cuando te cuestionen en el trabajo, no expliques tu razonamiento. Di, no estoy de acuerdo. Luego, detente. Cuando te cuestionen sobre una decisión, di, ya la he tomado. Luego, deja que el silencio regrese. Estas frases funcionan porque cierran puertas. No invitan al debate. No piden permiso. Plantean la realidad y siguen adelante. El poder no está en las palabras. Está en la negativa a añadir más. En el trabajo, el silencio es especialmente poderoso. Cuando tu autoridad se pone a prueba en una reunión, la peor decisión es aclarar demasiado. Aclarar demasiado indica incertidumbre. En lugar de eso, expresa tu postura una vez. Luego, guarda silencio. Deja que los demás reaccionen. Deja que expresen su incomodidad. No estás ahí para gestionar emociones. Estás ahí para liderar resultados. La presión familiar es más dura. Las emociones son más profundas. Se usa la culpa como palanca. Te dicen que debes explicaciones. No las debes. Debes respeto, no justificación. Cuando los familiares presionan para que den razones, basta con una frase, esto es lo que estoy haciendo. Luego, silencio. Su incomodidad no es tu responsabilidad. Aquí está la segunda oración de anclaje. Déjalo reposar. Cada palabra extra después de tu límite lo debilita. Ahora consideremos la manipulación social. Aquí es donde el silencio separa a los hombres. Los manipuladores provocan reacciones para tomar el control. Acusan. Malinterpretan intencionalmente. Tergiversan las palabras. Si explicas, entras en su juego. Si guardas silencio, el juego se derrumba. El silencio les niega influencia. Usa el silencio con la postura. Quédate quieto. Respira lentamente. Mantén el rostro neutral. Mira directamente, no agresivamente.
La presencia importa más que el sonido. El cuerpo comunica dominio antes que el lenguaje. Ahora la táctica más difícil, alejarse. Alejarse no es escapar. Es una consecuencia. Cuando la falta de respeto persiste después del silencio y los límites, la eliminación es poder. No lo anuncias. No lo justificas. Te vas. La ausencia enseña más rápido que las discusiones. Aquí está la oración de salto de sección. Presta atención al cambio ahora. El silencio sin postura es debilidad, pero el silencio con postura es autoridad. Hazte esta pregunta alucinante. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar ganar conversaciones y comenzaras a dejar que terminen? La mayoría de los hombres temen esto porque los finales se sienten como una pérdida. En realidad, los finales restablecen la jerarquía. El hombre que controla cuando termina la interacción controla la interacción. Aquí está la tercera oración de anclaje. Manténla firme. El hombre que puede terminar un momento, controla el momento. Esto no significa arrogancia. La arrogancia busca dominar emocionalmente a los demás. La moderación busca la estabilidad. No intentas intimidar. Te niegas a expresar tus emociones. Hay una diferencia, y la gente la percibe al instante. Si te acusan, guarda silencio. Si te presionan, una frase. Si te faltan al respeto repetidamente, aléjate. Estas no son reglas. Son valores predeterminados. Los valores predeterminados te protegen cuando las emociones se intensifican. El silencio más el contacto visual es la combinación más incomprendida. No es una mirada fija. Es una presencia firme. No estás desafiando. Estás observando. La mayoría de las personas no soportan ser vistas sin reaccionar. Se revelan rápidamente. Si estás reconociendo tus propios hábitos ahora mismo, escribe tus opiniones en los comentarios. No para justificarte, solo para destacar el reconocimiento. Aquí hay una oración de retención. Quédate con ella, porque la siguiente parte explica por qué el silencio resulta incómodo al principio. El silencio parece peligroso solo porque te entrenaron para salir de la tensión hablando. Ese entrenamiento debe revertirse. Debes aprender a dejar que la tensión exista sin solucionarla. La tensión reorganiza el poder. Quien la tolera gana influencia. Aquí está la cuarta frase de anclaje. Recuérdala. La moderación no es pasiva. Es un compromiso selectivo. Ahora otra sentencia de retención. No te la pierdas. Cada vez que resistes el impulso de explicar, tu autoridad aumenta. Así es como el silencio se convierte en un arma. No por agresión, sino por constancia. Quienes no pueden ser obligados a defenderse aprenden rápidamente. Adaptan su comportamiento a esa actitud. Has estado cediendo tu poder sin darte cuenta, con explicaciones que parecían inofensivas. El silencio lo recupera, momento a momento. La verdad final es simple. Las palabras son herramientas. El silencio es estructura. La estructura perdura más que el ruido. Cuando domines esto, no te volverás ruidoso. Te volverás innegable. Si nunca aprendes esto, el precio no será tan alto. Llegarás silenciosamente, año tras año, momento tras momento, hasta que un día te des cuenta de que falta algo y no puedes identificarlo. Los hombres no pierden el poder de repente. Lo pierden poco a poco. Y la mayor pérdida de todas es el hábito de la justificación. La primera pérdida ocurre en casa. Con los niños, la autoridad no se construye con explicaciones. Los niños no respetan la lógica. Respetan la certeza. Cuando un padre explica cada decisión, negocia cada límite y justifica cada regla, algo cambia. El niño deja de escuchar las instrucciones y empieza a escuchar las debilidades. Aprende que la presión produce flexibilidad. Aprende que la persistencia supera la postura. Al principio, parece inofensivo. Las conversaciones se alargan. Las reglas se convierten en discusiones. Las consecuencias, en debates. Pero con el tiempo, la autoridad se erosiona. El padre se convierte en un negociador en lugar de un pilar. Está presente, pero no se le siente. Y los hijos no siguen lo que no sienten. La segunda pérdida ocurre en las reuniones. Hablas, pero la sala no se mueve. Explicas, pero las miradas se desvían. Tus ideas son reconocidas, luego ignoradas. Otros repiten tus palabras después y reciben el reconocimiento. Fuiste claro. Fuiste razonable.
Fuiste invisible. Esto es lo que sucede cuando la autoridad se reemplaza por la explicación. Las reuniones premian la decisión, no la claridad. Premian la dirección, no la defensa. El que explica parece inseguro incluso cuando tiene razón. El que afirma parece firme incluso cuando se le cuestiona. Aquí está la primera oración de anclaje. Lo que hoy justificas, mañana será ignorado. Entonces llega la pérdida más peligrosa. Te vuelves inofensivo. No eres despreciado. No eres atacado. Simplemente irrelevante. La gente deja de presionarte porque ya no hay resistencia a la prueba. Dejan de desafiarte porque ya no influyes en los resultados. Te vuelves agradable. Predecible. Seguro. A los hombres inofensivos no se les respeta. Se les tolera. Solo se les respeta cuando son útiles. Cuando resuelven problemas. Cuando soportan cargas. Cuando aportan valor. Pero en cuanto su utilidad termina, también termina su influencia. Esta es una verdad brutal que la mayoría de los hombres aprende demasiado tarde. Aquí está la oración de salto de sección. Escuche atentamente. Aquí es donde el tiempo convierte los pequeños hábitos en resultados permanentes. A medida que los hombres envejecen, la energía se desvanece. La velocidad se desvanece. El dominio físico se desvanece. Lo que lo reemplaza es la autoridad. O nada. Los hombres que no desarrollan autoridad pronto sienten la pérdida más tarde. Si justificas a los 55, desapareces a los 60. No físicamente. Socialmente. Este es el aspecto del envejecimiento que la mayoría de los hombres evitan considerar. A los 20 y 30, puedes superar los errores. Puedes compensarlos con esfuerzo. A partir de los 40, el esfuerzo debe ser reemplazado por la gravedad. La gravedad proviene de la moderación. Aquí está la segunda oración de anclaje. Los hombres no pierden poder con la edad. Lo ceden. Fíjate en los hombres mayores que inspiran respeto. Hablan menos que cuando eran jóvenes. No buscan la comprensión. Dejan que el silencio funcione. Su autoridad es económica. Una mirada. Una frase. Una decisión. Ahora miren a los hombres mayores que son ignorados. Hablan más. Explican más. Justifican más. Intentan recuperar relevancia con palabras. Nunca funciona. Hazte esta pregunta alucinante. Si explicarte te hace más fuerte, ¿por qué hace invisibles a los hombres mayores? Esto no es un castigo. Es una consecuencia. Los sistemas sociales recompensan la certeza. Siempre lo han hecho. Cuando no aprendes esto, el mundo te lo enseña de todos modos, lentamente y sin piedad. El daño se agrava. Los niños desafían más. Los compañeros escuchan menos. Los amigos interrumpen. Los desconocidos ignoran. Lo sientes, pero no puedes señalarlo. Te esfuerzas más. Explicas más. La espiral se estrecha. Aquí está la tercera oración de anclaje. Cuanto más expliques, menos peso tendrás. Si reconoces este patrón en tu vida, escribe tus opiniones en los comentarios. No para justificarte, sino para reconocer lo que ves. Aquí hay una oración de retención. Quédense con esto, porque lo que sigue explica por qué este declive se siente invisible mientras ocurre. El poder se desvanece silenciosamente, porque la explicación parece productiva mientras destruye la posición. Por eso los hombres despiertan un día sintiéndose invisibles. No cambiaron de la noche a la mañana. Practicaron la desaparición con 1000 pequeñas justificaciones. Otra pena de retención. No la ignores. Lo que parece educado ahora se vuelve permanente más tarde. Has estado cediendo tu poder sin darte cuenta. No por debilidad, sino porque te entrenaron para intercambiar autoridad por aprobación. Ese intercambio siempre termina igual. El costo de no aprender esto no es el conflicto. Es la eliminación. Y una vez borradas, las palabras no pueden traerte de vuelta. En el momento en que dejas de justificarte, cruzas una línea invisible. De un lado está el que explica. Del otro, el que se mantiene firme. Este cambio final ya no se trata de técnica. Se trata de identidad. ¿Quién decide ser cuando llega la presión? ¿En quién te conviertes cuando te malinterpretan? ¿Quién eres cuando el silencio es el único movimiento que queda? Aquí es donde comienza el código. El hombre injustificable no explica sus decisiones. No narra su razonamiento.
No invita al debate sobre decisiones ya tomadas. Las decisiones no son discusiones. Son conclusiones. Entiende que la explicación convierte las conclusiones en negociaciones, y las negociaciones debilitan la posición. El hombre injustificable no busca la comprensión. Sabe que ser comprendido es cómodo, no poderoso. Permite que otros lo malinterpreten si esa incomprensión protege su postura. No malgasta energía corrigiendo cada interpretación errónea. Sabe que la claridad puede ser una trampa. El hombre injustificable no corrige todas las acusaciones. Reconoce que las acusaciones falsas pierden fuerza si se las ignora. Entiende que defenderse de cada acusación lo expone a juicio. Deja que el silencio exponga lo que las palabras legitimarían. Aquí está la primera oración de anclaje. En el momento en que dejas de explicar es el momento en que tu columna vertebral se hace visible. El hombre injustificable deja que el silencio trabaje a su favor. Confía más en el tiempo, la postura y las consecuencias que en las palabras. Sabe que el silencio crea presión, y la presión revela carácter. Espera mientras otros llenan el vacío. Escucha mientras otros revelan sus intenciones. El hombre injustificable acepta ser incomprendido. Esta es la regla más difícil. Acepta que algunas personas nunca lo verán con claridad. Entiende que la claridad no es control. Libera la necesidad de ser visto como bueno, razonable o amable. Este es el cambio de identidad. Ya no eres el buen hombre que demuestra sus intenciones. Ya no eres el hombre razonable que explica su lógica. Ya no eres el hombre amable que suaviza cada arista. Te conviertes en el hombre inamovible. El hombre inamovible no se resiste. No discute. No reacciona emocionalmente. Se mantiene firme, y el mundo se adapta o sigue adelante. Su poder no es estridente. Es definitivo. Aquí está la oración de cambio de sección. Que todo vaya más despacio ahora. No es así como actúas. Es así como decides ser. Hazte una pregunta que vaya más allá de la comodidad. Si eliminaras toda explicación de tu vida, ¿quién quedaría en pie? La mayoría de los hombres temen esta pregunta porque las explicaciones se han convertido en su identidad. Sin ellas, se sienten expuestos. Pero la exposición no es debilidad. La exposición es honestidad. Aquí está la segunda oración de anclaje. Las explicaciones ocultan inseguridad. El silencio expone fuerza. El código es simple porque el poder es simple. La complejidad pertenece a quienes necesitan justificar. El hombre injustificable simplifica. Reduce las palabras. Afila la postura. Confía en las consecuencias. Cuando se le desafía, hace una pausa. Cuando se le presiona, afirma. Cuando le faltan al respeto repetidamente, se va. Sin discursos. Sin conferencias. Sin desbordes emocionales. Esto no es crueldad. Esto es contención. Si esta identidad se siente pesada, debería serlo. El peso es la sensación de autoridad que regresa al cuerpo. La ligereza pertenece a quienes flotan entre opiniones. Ahora viene la pregunta sorprendente que debes responder honestamente. ¿Qué relaciones en tu vida sobreviven solo porque sigues dando explicaciones? Siéntate con esa pregunta. No te apresures a pasar por alto. Si mañana dejaras de justificarte, ¿quién asumiría el papel y quién desaparecería? Escribe tu opinión en los comentarios. No es para defender a nadie. Solo para reconocer lo que ves. Aquí hay una sentencia de retención. Quédense con esto, porque este es el punto de no retorno. Una vez que adoptes este código, no podrás volver atrás sin sentirte débil. El hombre injustificable no anuncia su cambio. No advierte a los demás. Simplemente deja de alimentar viejos patrones. La gente lo nota rápidamente. Algunos se esfuerzan más. Otros se retraen. Algunos ajustan su comportamiento para siempre. Así es como se restablece la jerarquía sin conflicto. Aquí está la tercera oración de anclaje. Tu silencio enseña más rápido que tus palabras. Esta identidad recompensa la moderación. Cada vez que resistes el impulso de explicar, tu posición se fortalece. Cada vez que permites la incomprensión, tu centro se estabiliza. Cada vez que eliges la postura en lugar del pánico, recuperas el poder. El castigo también llega. Los comportamientos débiles empiezan a resultar incómodos. Hablar demasiado resulta vergonzoso. Justificar resulta agotador. Te detienes a mitad de la frase y te detienes.
Esa pausa se convierte en tu sello distintivo. Aquí hay otra frase de retención. No ignores este momento. El hombre inamovible no es creado. Es descubierto. Has estado cediendo tu poder sin darte cuenta. El código no te da nada nuevo. Te quita lo que nunca perteneció. Ahora la verdad final, sin consuelo. Sin motivación. El poder es silencioso, y en el momento en que intentas explicarlo, ya no lo tienes. Los hombres poderosos nunca se justifican porque cada palabra que dan para explicar es una renuncia al poder. La autoridad no se demuestra con argumentos, sino con el silencio, la postura y las consecuencias. Los débiles explican demasiado y se encogen, los fuertes permanecen inamovibles, dejando que el mundo se doblegue a su alrededor. Si has reconocido los hábitos que silenciosamente merman tu influencia, recuerda esto. La maestría comienza cuando dejas de alimentar a los demás con tu necesidad de validación. Cada pausa, cada explicación oculta, cada mirada mesurada fortalece tu presencia. Quédate con nosotros, porque en el próximo video te revelamos cómo usar este silencio estratégicamente para transformar cada relación en tu vida. Tu opinión nos importa mucho. Tómate un momento para comentar abajo y comparte cómo te has dado cuenta de que te justificas innecesariamente o de momentos en los que el silencio podría haber cambiado el equilibrio de poder. Cada perspectiva que compartes nos ayuda a comprender tu perspectiva y mejora la comunidad que estamos construyendo. Si este video te abrió los ojos a la autoridad silenciosa que has estado compartiendo, dale me gusta para demostrar tu compromiso con la maestría. Compártelo con hombres que necesitan ver esta verdad. Y no olvides suscribirte. Nuestros próximos videos enseñarán las estrategias que separan a los inamovibles de los débiles.